los voy a subir en un canal de YouTube y pues ustedes pueden checar la clase después, ¿no? De acuerdo. Entonces, bueno, también para los que no pudieron asistir hoy, ¿no? De que tuvieron por una u otra situación, para que puedan tener el material. Entonces le digo que vamos a calcular el rango, el número de intervalo para para comenzar a armar la tabla de frecuencias, ¿no? Y entonces ya tenemos el rango que va a ser 9 y el número de intervalo que va a ser 5.33. Pero como les decía que no puede haber un intervalo con decimales, vamos a aproximar ese número al más cercano, digamos. Entonces se va a quedar que el número de intervalo va a ser 5. ¿Sale? Profe, una pregunta. Dígame. ¿El 20 qué significa? Es el número, es n, es este valor n o esta variable n, y representa el número total de datos. O sea, si cuenta usted todos estos datos que nos están dando, son 20. Y es lo que le pusimos acá. ¿Ok? X máxima es el dato más alto, el número de dato más alto. Por ejemplo, fue el 22. Y X mínima es el más bajo, que fue 13. Y ahí fue donde sacó R. El rango 22 menos 13 nos da 9. O sea, contando todo esto, profe. Sí. A 2 tablitas, contando todo. Sí, si usted cuenta todos estos datos, son 20. Y es el valor que ponemos aquí a n. ¿Sale? Ok. Así se va a hacer. Entonces el rango solamente es el dato mayor menos el dato menor. Y nos faltaría un último dato para terminar la tabla, que es, a ver, voy a poner una fórmula. Que es, se llama amplitud. Amplitud es igual a, es igual al, ¿dónde está? A R sobre K. Vamos a ponerle el nombre amplitud. Y esta es la fórmula que vamos a ocupar. La amplitud va a ser la amplitud que va a tener cada valor, cada cifra. Por ejemplo, de qué lado a qué lado. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores, ¿no? ¿Cuánto es la R y la K? ¿Verdad? Sí. Entonces vamos a ponerle los valores. R va a ser 9 y la K va a ser 20. Ah, no, 5. 5. Y nos va a dar 1.8. 1.8, que ese va a ser el valor de la amplitud. Pero pues obviamente tampoco podemos tener una amplitud con decimales o de esa manera. Entonces vamos a tener que aproximarla igual y nos va a quedar a 2. Entonces ya tenemos los tres datos, el rango, el número de intervalo y la amplitud. ¿Sale? Rango 9, número de intervalo 5 y la amplitud 2. Así es como vamos a comenzar a armar la tabla de frecuencias. Vamos a ver, 2, 4, 6, 7. Bueno. Vamos a comenzar a armar la tabla con 7 valores. Ok. Bueno, ¿cómo sabemos cuántos valores son? 2, 4, no, más, perdón. ¿Cuántos celdas va a tener la tabla? Aquí nos dice, ¿no? En el número de intervalos, o sea, va a ser 5 intervalos o 5 celdas. Y ahí es donde vamos a ponerle el número de intervalos. Ahorita se van a dar cuenta. Vamos a ver. Estos son esta es la parte de arriba van a ser las especificaciones y abajo van a ser la tabla. Nos dice que en el número de intervalo van a ser 5, entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Estas son las...
Estas son las celdas o las tablas que va a tener. Nos dice que va a ser el número de intervalo va a ser, digo, la amplitud va a ser de 2. Entonces vamos a tener que poner, a ver, ahorita lo acomodo bien. Vamos a poner desde donde está el dato menor, que va a ser 13, y vamos a empezar a contarlos. Por ejemplo, 13, que va a ser el primer dato y va a tener un número de amplitud de 2, o sea que vamos a contar 2 números en el primer intervalo. Digo, en el primer intervalo. Entonces era 13, 14, o sea, esos dos van a conformar el primer intervalo, pero lo vamos a tener que poner hasta el 15 porque el 15 va a quedar el intervalo, pero el 15 va a contar en el otro. A ver, vamos a hacerlo del 13 al 15, donde solamente vamos a contar 2 números, 13 y 14, y el 15 es como el límite. Por ejemplo, hasta el otro intervalo se va a contar el 15 y va a ser del 15 al 17. A ver, 17. A ver si me van entendiendo. Les voy a explicar un poquito más. ¿Por qué estoy contando 3 números si nada más el número de intervalo es de 2? Porque el 15 es el dato próximo después, no sé cómo decirlo. O sea, es como cuando contamos el año, ¿no? Ahorita estamos empezando el 2020, pero toda la década se contó del 2010 al 2020, hasta el último minuto del 2019, pero se pone el intervalo del 2020, porque son como los parámetros, aunque no se cuente ni un minuto del 2020. Entonces es lo que quiero decir. Son 2 números lo que va a contar cada intervalo, pero el 15, que en este caso es el próximo el último del próximo número, entonces lo vamos a contar ahí. Es como un número de transición. Exactamente, sí. Entonces va a ser del 13 al 15, del 15 al 17, del 17 al 19. 19, exactamente. Del 19 al 21. Del 19 al 21. A ver. Vamos a ver. Ahí la regué. Bueno, anyway. Y del 21, perdón, del 21 al 23. Y nos damos cuenta de que sí son los 5 intervalos, ¿no? Que abarcan todos los números que están aquí. Del 13 al 22, aquí están los 3, digo perdón, todos los números de esta serie. Y son los 9 intervalos. Si se dan cuenta, ¿qué es el rango? Son los 9 números que existen. Por ejemplo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bueno, no se cuenta el 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ahí están los 9 números del rango. Entonces, sí está bien establecida por lo menos estos primeros parámetros de nuestra tabla. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿Sí ya vieron que sí se está armando bien la tabla? Sí. La amplitud son lo que va a contener cada intervalo. El rango, pues, es todos los números que va a contar la tabla. Y el número y la amplitud, pues, son los dos, ¿no? De aquí vamos a buscar la variable X. Vamos a ponerlo todo. A ver si nos da. Sí, está. Ok, la variable X. En esta, hagan cuenta que ustedes no pueden poner un intervalo. Cuando están haciendo un vaciamiento, ustedes no pueden poner un dato como de 13 a 15 o de 50 a 250. Tienen que tener un número para que quede establecido, pero ese número va a contener todo el intervalo, toda la amplitud. Por ejemplo, aquí podemos poner el número del dato medio. Entre 13 y 15, ¿cuál es el dato medio? Pues el 14. El 14. O sea, ese dato es el que va a representar a una característica, pero ese 14 también contiene los números 13, en este caso, en el del 15, el 17, el 16, contiene ese nada más es un dato, un valor, pero ese valor también contiene los números del 15 y 16. Si hubiera una amplitud de 5 números, digamos que ese 16 también contiene
11, 12, 13, 14, 15, 16, pero solamente ponemos un número para representar la X o la variable, ¿sale? Entonces aquí en el 17 al 19 sería 18, aquí sería 20 y aquí sería 22. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, Sí, No. es así como se arma la tabla, digamos, ¿no? No es muy complicado, solamente es seguirlo, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito más cerrado. Y sí, bueno, para empezar, ya tenemos esto y ahora vamos a contar F, que significa la frecuencia. ¿Saben qué es una frecuencia? ¿O qué les viene a su mente, digamos, la palabra frecuencia? Es algo que se da en intervalos de tiempo. Ajá. Sí, es algo muy frecuente, ¿no? La cantidad de veces que se está dando algo, ¿no? Un dato, en este caso. Entonces, aquí tenemos que ver qué tan frecuente se da este número. 14, que en este número 14 es el 13 y 14. Entonces, tenemos que irnos a la tabla y ver cuántas veces hay el valor de 13 y 14 y contarlos y ver y ponerlos acá. Por ejemplo, en el primer intervalo, de 13 a 15, que es 13 y 14, ¿cuántas veces tenemos en la tabla 13 y 14? Vamos a contarlo. Tenemos aquí uno, vamos a ponerlo de un color. 1, aquí está otro 14, 2, 3, 15, 18, 15, aquí hay otro. Tenemos 4 veces el 14, ¿verdad? O el 13 y el 14. Entonces, esa va a ser la frecuencia que vamos a poner. En este intervalo, que es 14, que contiene la amplitud de 13 y 14, son 4 veces la que encontramos, ¿no? Entonces vamos a ponerle 14. Ok. Ahora vamos a ver del otro intervalo, del 15 al 17, que va a ser 15 y 16. Vamos a buscar, aquí tenemos un 16, vamos a ponerlo ahora de azul. 16, digamos 1, aquí está un 15. 2, aquí hay otro. 3, aquí hay otro. 4, 5, 6 y 7. Tenemos, no, y aquí están otro. 8 y 9. Tenemos 9 datos en la frecuencia del intervalo del 15 al 17. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora del 17 al 19, que sería 17 y 18. Entonces aquí sería 18, 1. Vamos a ponerlo de color verde. 1, 2 y 3. Hay 3 datos en este intervalo. Ahora del 19 al 21, que sería 19 y 20. Entonces tenemos 1 de este lado. Vamos a ponerle de morado. Sería el 19 y 20, ¿verdad? 1, 2 y 3. Aquí están los 3 datos. Y ahora del 21 al 23, que sería 21 y 22. Y solamente queda un dato, que es el 22. Entonces hasta ahí lo ponemos. Y ahí ya tenemos parte de nuestra tabla de frecuencias. Tenemos ya las frecuencias. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo no, vamos? profe. Todo bien. No, todo en orden. Más o menos. Ahí va, ahí va. Como se dan cuenta, no es tan complicado, solamente es empezar a armarla, poner datos. Con esta tabla vamos a empezar, bueno, vamos a graficar. Vamos a hacer unas cuantas gráficas y esta tabla va a venir en el examen. O sea, les voy a dar unos datos, así como y ustedes van a tener que armar esta tabla. Obviamente, primero poniendo el rango que está, cuánto es el rango, cuánto es el número de intervalo y su amplitud, y así la van a hacer de esta manera. No es complicado, solamente es practicarlo. Antes de eso, pues supongo que les voy a dejar un ejercicio para que también ustedes practiquen otra de estas tablas. Y pues nada. Y ahora vamos a buscar la frecuencia relativa. Eso sí lo han visto. No.
Es FR nada más. Frecuencia relativa. Eso sí lo han visto en sus clases de física 1, me parece, con las magnitudes angulares. Bueno, en esto es nada más nosotros tenemos que dar el dato y dividirlo entre el número de datos para que nos dé un porcentaje, digamos. Entonces, vamos a ponerle la fórmula para que nos quede un poco más claro. Vamos a bajar esto, insertar ecuación. Entonces sería frecuencia relativa es igual a F o FI. FI sobre N. ¿Saben qué es N? FI va a representar a cada una de las frecuencias que están acá en cada intervalo. Y este valor que va a ser FI, obviamente I significa que va a cambiar cada uno de estos. Y N, ¿qué va a ser N en este caso? El número de valores. Exactamente, que el número de valores ya lo tenemos, que va a ser 20. Son todos estos que están acá. Entonces lo único que tenemos que hacer es dividir. Bueno, hacer esta operación y dividir. No, es esta. Vamos a tener que darle valores a FI. Por ejemplo, 4 entre 20. Y nos va a dar este valor de la frecuencia relativa. 4 entre 20, ¿cuánto da? Se me olvidó decirle que van a ocupar calculadora 0.2. Sí, se me olvidó darle sus listas de útiles escolares a sus mamás. 0.2, la frecuencia relativa. 9 entre 20. 0.45. Perfecto. 3 entre 20. 0.15. Y 0.15 porque es igual. Y ahora entre 1. 0.05. Exactamente. Si nosotros sumamos todas estas frecuencias, nos tendría que dar un número. ¿Qué número nos daría? Sumamos 0.2 más 0.45 más 0.15 más 0.15 más 0.05. ¿Qué valor nos da? ¿Ya la sumaron? 1. Exactamente, nos da 1.0. Vamos a ver. Vamos a poner como total. Esto quiere decir que todo esto es perdón, es 1.0. Esto es el porcentaje, ¿no? El total dividido en cada una de las partes. Entonces, si nos da 1, entonces quiere decir que la frecuencia relativa está bien, porque así es como se divide, ¿no? Entonces, hasta aquí ya tenemos alguna gran parte. Y ahora vamos a hacer la frecuencia absoluta. Bueno, es F mayúscula. Si tienen algunas dudas de qué es una frecuencia relativa, una frecuencia absoluta, lo investigan. O sea, ya buscan la teoría de qué es una frecuencia absoluta, qué es una frecuencia relativa. Y ya para que tengan ustedes las definiciones de cada uno de ellos. Posiblemente vengan el examen. No lo sé. Bueno, entonces la frecuencia absoluta en este caso sería como el acumulado. Por ejemplo, vamos a tener que contar toda la frecuencia de cada intervalo y se va a ir sumando cada una después de que se vayan así desde el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto intervalo. Por ejemplo, 4 va a ser la primera frecuencia absoluta del intervalo. Y este 4 que está aquí se va a sumar al 9. 4 más 9, 13. Ya tenemos acumulado 13. Ahora este 13 va a sumar a este intervalo. 13 más 3, 16. Y ahora este 16, que es el acumulado, se va a sumar con el siguiente intervalo, el cuarto. 16 más 3, 19. Y 19 más el último intervalo va a ser 20. Entonces, el total va a ser 20.
Y así nos damos cuenta de que en efecto está bien nuestro intervalo. Está bien sacada nuestra frecuencia absoluta y nuestras frecuencias. Como se dan cuenta, pues es muy sencillo porque son poquitos datos. Pero cuando aquí en vez de 20 tengan 200 datos, pues ahí está medio canijo, ¿no? Si no les da, se van a dar cuenta que no sumaron uno y pues a buscar cuál sería todos los demás. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, ninguna, profe. ¿Cómo vamos? Más o menos. 2 de 3. 2 que 3. Dijo Kiko, ¿no? 2 que 3. Vamos a ver. Aquí me está faltando algo. Aquí con esto ya podemos sacar el promedio. O la mediana o la moda. Bueno, para el promedio tenemos que hacer una fórmula. Pero tenemos que también sacar un dato primero que se va a llamar X por F. Con este dato ya podemos sacar el promedio para saber cuánto es en total de todos estos números de datos. Entonces vamos a tener que hacer esta fórmula. ¿Qué significa X por F? Bueno, vamos a ponerle asterisco. Que vamos a multiplicar X que está en este lado por la F que está en este lado para que nos dé un nuevo valor. Entonces multipliquemos 14 por 4. 56. 56. Más 16 por 9. 144. 144. Más 18 por 3. 54. 64. Más 20 por 3, 60. Ajá. Más 22 por 1. 22. Todos estos datos ustedes los van a sumar y les va a dar un dato final, digamos. ¿Cuál sería? 336. 336. Perdón. Y para sacar el promedio. A ver. Insertar. Van a ocupar esta fórmula. X es igual a vamos a hacer una división. No, me equivoqué. Ahí está. ¿Saben qué significa este valor, esta letra griega en matemáticas? Sumatoria, ¿no? Exactamente. Vamos a poner X por F por N. Entonces lo que tienen que hacer es sumar todos los datos, que ya lo hicimos acá, 336, y dividirlo todo entre 20. Y ese va a ser el promedio que nos va a dar de toda esta tabla de frecuencias. Como se dan cuenta, ya es un poco más sencillo, ¿no? Porque ya hicimos toda esta sumatoria. Estos 336 son todos estos datos ya sumados. Bueno, no todos los datos, todavía me falta dividirlo entre 20. Y ya es lo que nos va a dar el promedio. Y pues 16.8. 16.8. Ese es el promedio que tenemos acá en esta tabla de frecuencias. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Se acuerdan que en la parte de arriba, en la tabla de frecuencia anterior, nosotros bueno, yo puse algunos, aquí puse con unos letras o en este caso colores, dónde estaba cada uno. Por ejemplo, va a ser, era la mediana.
mediana y aquí también cayó la moda. Y quizás acá también el X. Entonces en cada número se le pone el dónde cae cada cosa, ¿no? Aquí está Javier, etcétera. Entonces aquí nosotros tenemos que ver en nuestra tabla de frecuencias dónde cayó este promedio. Entonces dice que es 16.8. Tenemos que buscar en la tabla de frecuencias dónde estaría el 16.8. Y lo vamos a tener que poner en esta, o sea, clasificarlo acá y lo vamos a poner en donde están las X. Entonces, aquí que está el 16.8, 15, 16, caería de este lado, en el segundo intervalo. Y lo vamos a poner con letras. Sería X, perdón, X que representa el número de intervalo. Y así es. Entonces aquí esta X representa que el promedio cayó en este lado, en el 18. Y pues nada. Así es esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿Dudas, comentarios, sugerencias? ¿Saben ustedes qué es una sucesión matemática? ¿Una qué? Sucesiones en matemáticas. Excelente. 360 por FI. Ahora, bueno, con estos datos nosotros también ya podemos ver dónde estaría la mediana y dónde estaría la moda. Para ver la mediana, tendríamos que encontrar la posición. La posición la podemos hacer muy fácilmente, obviamente, con otra fórmula. Donde siempre, bueno, sabemos que la mediana pues es la parte media de todos los datos. Entonces, obviamente hay más fórmulas para calcular la posición, pero podemos utilizarla de esta manera, ¿no? Donde n es igual a 2. N va a ser el número total de datos y 2 pues va a ser la mitad, ¿no? O sea, la mitad de esos datos. Entonces, tenemos que buscar la mediana para ponerla y va a ser que 20 entre 2 nos va a dar 10. Entonces tenemos que buscar dónde está la mayor cantidad de los datos en la frecuencia absoluta. ¿Dónde están esos 10? Y estaría aquí, ¿no? En la parte F, donde están los 13. Se acercan esa a la mayoría de los datos, el 13. Entonces aquí quedaría la mediana. Está medio complicado, ¿no? Esto para saberlo. Esa es una forma de conocer la mediana. Hay una fórmula un poco más complicada donde tenemos que sacar posiciones y otras cosas, pero yo creo que con esta basta para lo que queremos. Y la moda, pues, yo creo que es a simple vista, no se ve. Si la moda es el número de datos que más se repiten, pues aquí hay muchos datos, ¿no? ¿Dónde quedaría la moda? Pues también en el segundo intervalo. Hay muchos datos, 9, donde podría ser los datos que más se repiten, que serían 15, 16. Y si nos damos cuenta, hay más 1, 2, 3, 4, 5, 15, 1, 2 y 3. Hay 3, 16. Entonces, sí cumple de que en esta parte está cayendo la moda. En este caso no especificamos si sea una bimodal u otro tipo de moda, pero pues ya vemos que sí cae. ¿Alguna pregunta hasta acá?
más o Y menos. no, Todas. todo en orden. Bueno, hasta aquí ya estamos haciendo lo de la tabla de frecuencias hasta media, mediana y moda. Todavía nos falta... ¿qué hubo? Todavía nos falta encontrar, bueno, poner la tabla para encontrar valores para hacer una gráfica de sectores, una gráfica de barras o cualquier otro tipo de gráficas. La siguiente clase les voy a, vamos a exponer, les voy a dar algunos temas y ustedes me van a exponer y les voy a dejar un trabajo para que ustedes me lo desarrollen. En el trabajo es acerca del tipo de gráficas. Yo creo que hasta aquí le vamos a dejar y la siguiente clase, que va a ser clase en línea, es que no sé si tenga que dejarle yo trabajos o también tengamos que estar en sesión. Si no es así, pues le voy a dejar unos trabajos, pero por lo menos estar 2 horas en clase, ¿no? En clase en línea, para que pues terminamos de ver esta tabla y sigamos haciendo los demás ejercicios. Como les dije, este bloque van a exponer, les voy a dejar un trabajo de investigación. El trabajo de investigación es acerca de, bueno, ahorita que está la emergencia sanitaria, es acerca de de cuando declararon la emergencia sanitaria. Y en esa conferencia de prensa que hacen todos los días a las 7 de la noche el secretario de Salud, bueno, el subsecretario de Salud, da algunas gráficas y unos datos estadísticos. De ese me lo tienen que hacer pues un trabajo. No es muy complicado. Yo les voy a dar el video y ustedes nada más me tienen que interpretar algunos datos estadísticos. Eso ya sería para la última clase o la penúltima para que ustedes lo hagan. Y me van a hacer el trabajo de investigaciones de los tipos de gráficos y me van a preparar unas exposiciones. Las exposiciones es de probabilidad. Por ejemplo, la de algunas teorías, teoría de conteo, el de conjunto, el de evidencia, el de muestra, y pues simplemente no es complicado el tema. Yo creo que es más complicado esto, pero lo estamos viendo muy bien, ¿no? Espero que no haya ninguna duda de este tema, o por lo menos que les haya quedado la mayor parte claro. Traté de hacerlo lo más dinámico, para no ser tan tedioso, nada más pasando diapositivas, y yo creo que sí nos estamos yendo bien, ¿no? Sí, profe. Hasta Sí. aquí, pues aquí nomás nos faltó los gráficos, bueno, los valores para una gráfica, para la gráfica de sectores o la de gráfica de pastel que le dicen, y para hacer otro tipo de gráficas y sacar porcentajes. Entonces, todavía faltaron algunos valores más para la tabla de frecuencias. Lo veríamos la siguiente clase. Entonces, yo les voy a dejar ahorita en un rato más que se suban los videos. Les dejo la clase y les dejo lo que tengan que hacer, que es de un escrito, pues decirme los tipos de gráficos en estadística, y otra tarea que le voy a dejar por ahí. ¿Sale? ¿Tienen dudas acerca de la clase? Sí, profe. ¿Quieren que les deje, bueno, les voy a dejar los videos, el material para la tarea, y qué más, qué más? Y bueno, igual, si tienen dudas, La respuesta. sí, también que se me olvidaba. Les voy a dejar bueno, no, mejor eso después. La siguiente semana voy a preguntar cómo va a ser las clases en línea o la otra formato. Pero si no es de otra manera, yo les voy a dejar, por lo menos vamos a estar la mitad de la clase en línea en una práctica de Zoom para terminar de ver la tabla de frecuencias, y de ahí yo les voy a dejar ejercicios de tabla de frecuencias para que ustedes me los hagan y practiquen. Como se dieron cuenta, no es tan complicado una tabla de frecuencias. Y solo es darle valores. En el examen va a venir una de estas, tabla de frecuencias, para que ustedes lo desarrollen. Y nada, ¿qué más se me olvida? ¿Alguna pregunta, duda? Dígame. No, ninguna. Sí, hasta aquí la clase está bien, ¿no? Yo creo que sí estuvo dinámico, digamos, ¿no? Traté de hacerlo lo más que participábamos los dos, ¿no? E hiciéramos más cosas en conjunto.
para que no sea así de que yo les deje un trabajo y al final tengan dudas y pues no lo hagan de una manera correcta. Entonces, bueno, al final así es la tabla de frecuencias, así como es el armado. Pues nada, seguiremos trabajando. Yo creo que en la tarde, porque ya ven que se procesan los videos y tarda luego un poco en subirse, ¿no? Entonces, yo creo que más tardecito, tarde-noche, les mando la tarea, ya que se me carguen bien los videos en mi página de YouTube. Y pues nada, para que lo vean y los practiquen y si quieren repasarlos. Yo creo que quizás repasar esta parte, ¿no? Porque los demás sí quedó más claro. Entonces, así quedamos. Pues cuídense. Nos vemos la siguiente clase si no tienen dudas. Hecho. Y Nos ya vemos nos entonces. vemos. Dale, Sale adiós. pues, descansen. Dale, que estén bien, cuídense. Dale. Sale compañeros. Ya no se conectó Reinaldo.